El día en que mi hija pasó horas con su vestido de cumpleaños esperando a una familia que nunca llegó, entendí exactamente cuánto valíamos para ellos. Una semana después, mi hermana envió un mensaje exigiendo $1,800 por persona para su cena de compromiso y dando por hecho que cerraría mi restaurante para su evento sin consultarme. Le dije que no, y apareció fuera de control en mi lobby, sin imaginar que esa discusión sería el final de todos sus privilegios. Me llamo Cristóbal, tengo 36 años, soy padre soltero y dueño de un restaurante italiano que, aunque no es de lujo ni aparece en guías turísticas, es muy querido en nuestra ciudad. No es un lugar pretencioso, pero lo levanté desde cero, plato a plato, atendiendo mesas, limpiando pisos y recuperando copas que se rompían en los momentos más inoportunos. Durante casi 10 años ha sido mi mayor orgullo, al menos, después de mi hija Antonia. Antonia tiene esa ternura natural que hace girar cabezas. Sus ojos grandes y oscuros, su risa que se escapa antes de que termine los chistes y esa forma de agradecer incluso lo más pequeño la convierten en alguien que cualquiera recordaría. Desde que aprendió a escribir, me deja notitas en mi delantal: gracias por el desayuno, buen día, papá, te quiero. Esas pequeñas cosas siempre terminan en mi bolsillo. Obtuvimos la custodia completa cuando ella tenía 5 años. Su madre, Camila, nunca estuvo preparada para la maternidad, prefería perseguir su sueño de convertirse en bloguera de viajes, lo cual significó dejar a Antonia atrás sin mirar demasiado hacia el pasado. El proceso dolió, no voy a mentir. Pero también me dio algo firme a lo que aferrarme. Solo los dos, cada logro tenía un valor distinto, cada cumpleaños, cada diente que se caía, cada dibujo de macarrones pegado en la nevera. Todo se sentía más grande, más significativo. Donde las cosas siempre se complicaron fue con mi propia familia. En particular, con mi hermana mayor, Fernanda, que hoy tiene 38. De pequeños éramos inseparables, trepábamos árboles, nos raspábamos las rodillas en los mismos lugares, compartíamos secretos. Pero en algún punto, algo cambió. No sé si fue cuando abrí el restaurante y ella seguía trabajando como recepcionista en una clínica dermatológica, o cuando Antonia nació. Fernanda no tiene hijos, aunque siempre dejó claro que era por elección, y trataba a los demás como si tener familia fuese una señal de poca ambición. Ella y su esposo, Matías, ganaban bien. Vivían en una casa enorme, sin hipoteca, sin preocupaciones, sin responsabilidades más allá de sus clases de pilates, sus desayunos de moda y sus escapadas a regiones vitivinícolas. Y aún así, siempre encontraban la manera de hacerme sentir como si yo fuese el que apenas lograba llegar a fin de mes. A pesar de todo, yo intentaba mantener la paz por el bien de Antonia. Cada año invitaba a Fernanda, a mis padres, a mis primos y a un par de tíos a su cumpleaños. Y cada año recibía alguna excusa: no podremos ir, pero le mandamos abrazos, justo estaremos fuera ese fin de semana, lo siento, tal vez la próxima vez. Tragaba la decepción y me repetía que la gente tiene vidas ocupadas. Que quizá algún año sería distinto. Pero este cumpleaños debía ser importante para Antonia. Había elegido una temática de fiesta de té. Ella misma diseñó las invitaciones, las decoró con brillantina y calcomanías, y se puso un vestido de tul rosa suave que escogimos juntos. Insistió en ayudar a preparar la mesa y se tomó muy en serio la tarea de acomodar los cubitos de azúcar formando pequeñas pirámides, como en los salones elegantes. Se sentó frente a la puerta durante 2 horas. Cada vez que escuchaba un auto reducir la velocidad, se alisaba el vestido y esbozaba la sonrisa más dulce, intentando que yo no notara cómo se iba apagando. Yo revisaba el teléfono en silencio, sin saber cómo explicarle que nadie iba a llegar. Finalmente dejó de preguntar si vendrían. Saqué su pastel favorito, uno de frutilla con crema, encendimos las velitas y sonrió para la foto, pero era una sonrisa vacía, sin brillo. Esa noche, después de acostarla, me preguntó con un susurro si había hecho algo malo. Nunca me dolió tanto escuchar algo así. Le aseguré que no. Que ella era perfecta tal cual era. Pero cuando bajé las escaleras y vi las tazas sin usar, los platos intactos y el cartel que decía «Feliz cumpleaños, Antonia», sentí que el mundo se me rompía. No envié reproches, no escribí indirectas, no hice llamadas exigiendo explicaciones. Simplemente me quedé en silencio. Una semana después, Fernanda envió un mensaje grupal a toda la familia: cena de compromiso de Florencia, $1,800 por persona. Vestimenta formal. Enviar pago por Venmo. Confirmar asistencia. Ni una disculpa. Ni una referencia al cumpleaños. Nada. Florencia, nuestra prima de 26 años, es una chica amable que se iba a casar con un tipo del mundo financiero al que conoció en una clase de spinning. No tenía nada contra ella, el problema era la falta de empatía de Fernanda. Como si la tarde en que Antonia esperó en la puerta con su vestido rosa fuera un detalle irrelevante. Y por si fuera poco, llegó un segundo mensaje: reservado en tu restaurante.
Ya está pagado. Cierra ese día, lo queremos privado. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. Ni preguntó si el local estaba disponible. Ni consideró a mis empleados. Ni siquiera tuvo la cortesía de tratarme como el dueño del establecimiento. Solo asumió que podía comprar el lugar y que yo obedecería. Recordé a Antonia, sentada junto a la puerta con sus manos juntas sobre el regazo. El vestido rosa. Las pirámides de azúcar. Su pregunta temblorosa. Sentí la mandíbula tensarse. Respondí con una sola palabra, rechazado. Sin explicaciones. Sin adornos. Un par de horas después, Fernanda entró al restaurante con pasos que resonaban como disparos sobre el piso de baldosas. Era casi el final de la tarde, quedaban algunos clientes tardíos tomando espresso, y yo estaba reacomodando la repisa de postres cuando escuché la puerta golpear contra el tope. «Aquí estás», soltó, avanzando hacia mí con una mezcla de enojo y soberbia. «¿Qué significa ese rechazado?» La miré sin inmutarme. «Significa exactamente lo que dice». Parpadeó, incrédula por no haber logrado que cediera de inmediato. «Ya pagamos. El dinero está transferido». «Lo devolví», respondí con calma. «No puedes hacer eso». Era un pago sin devolución. «No cuando nunca seguiste el proceso formal», repliqué. «No existe contrato. No existe reserva. Solo me enviaste un mensaje. Así no funciona». Fernanda soltó un bufido y, de forma absurda, llegó a golpear el piso con el pie como una niña frustrada. «Es un evento familiar, Cristóbal. Es para Florencia. Estás siendo mezquino». Sentí como algo en mi pecho se encendía. «¿Mezquino?», respondí, mirándola fijamente. «Mi hija esperó durante 3 horas con un vestido de cumpleaños, Fernanda». El silencio que siguió fue el más honesto que había recibido de mi familia en años. No hubo llamada. No hubo mensaje. Nada. Y aún así, Fernanda esperaba que yo cerrara el restaurante para asistir a su fiesta de compromiso como si todo estuviera en perfecto estado. Cuando se lo dije, vi un destello en su rostro, una especie de culpa fugaz que desapareció en cuanto volvió a poner su máscara habitual. «No exageres», respondió, cruzándose de brazos. «No fue intencional. A veces las cosas pasan. Las cosas siempre pasaban cuando se trataba de Antonia». «¿Entonces esto es una especie de revancha?», añadió, subiendo el tono. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio lo dijo todo. Ella bufó. «Estás castigando a todos por un día tonto». «No», dije con calma. «Estoy exigiendo responsabilidad». Abrí la puerta del lobby y me alejé antes de que pudiera seguir discutiendo. La dejé ahí, furiosa, sin saber cómo manejar la situación. Mi personal, que había presenciado el altercado desde la barra, se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Y, aunque no lo sabían, aquello solo era el inicio. Fernanda no estaba acostumbrada a que alguien le pusiera un límite, y mucho menos yo. Y si ella no lo estaba, el resto de mi familia tampoco. Los conflictos familiares rara vez estallan de golpe, normalmente se acumulan, hierven despacio, como una olla en fuego bajo que parece inofensiva, hasta que se desborda. Después del incidente, pensé que había dejado clara mi postura. Ella cruzó una línea, yo la marqué. Fin del asunto. Pero estaba equivocado. El silencio que vino después fue peor que cualquier discusión. Nadie llamó, nadie preguntó qué había pasado, nadie se disculpó. No hubo un solo «¿estás bien?» o «¿por qué discutieron?». Solo una especie de acuerdo tácito para fingir que nada ocurrió. Creí que quizá estaban avergonzados. O que no querían ponerse de parte de nadie. Pero entonces vi las publicaciones. La cena de compromiso de Florencia se llevó a cabo igual, solo que en otro lugar. Un restaurante elegante con vista a la ciudad, luces blancas, decoración minimalista y tablas de aperitivos con forma de corazón. Las fotos tenían descripciones empalagosas. «Cuando la familia se une, todo es posible, gracias a nuestra maravillosa Fernanda por hacerlo mágico». Y para rematar, Florencia me etiquetó en una de esas imágenes. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Antonia estaba a mi lado, practicando su caligrafía con su lápiz rosado, y se inclinó sobre mi brazo como siempre que nota que algo me inquieta. No dije nada, simplemente bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesita. Una semana después, recibí el típico mensaje de voz de mi madre. «Hola, cariño. Espero que ya estés más tranquilo. Fernanda nos contó lo del malentendido. Todos hemos estado muy ocupados. Y sé que el cumpleaños de Antonia era importante, pero no podemos aferrarnos a cada cosita. Bueno, no olvides que el viaje familiar a la playa es el próximo mes. Alquilamos el mismo sitio de siempre. Sería bueno que tú y Antonia vinieran. Te queremos. Cada cosita». Esa frase se me clavó en la mente. Nunca aún lo sentimos. Nunca aún estuvimos mal.
Solo un suave empujón para que pasara página, sonriera para la foto familiar y siguiera la corriente. Mi familia tenía una habilidad impresionante para disimular sus fallos con dulzura y sonrisas. Y si uno pedía responsabilidad, entonces uno era el negativo, el dramático. Aún así, acepté ir al viaje. No porque quisiera, sino porque Antonia merecía sentirse parte de algo que llevaba esperando todo el año. Ella hablaba del viaje casi a diario, del concurso de castillos de arena, de la carrera nocturna en la orilla, del día en que vio un cangrejo y gritó tan fuerte que todo el muelle se giró para mirarla. También preguntaba si sus primos irían, y yo no tuve el valor de decirle que ni siquiera le habían enviado un mensaje por su cumpleaños. Llegamos a la casa alquilada, una construcción enorme de 2 plantas junto a las dunas, con paredes blancas y balcones amplios. Fernanda y Matías estaban instalados, con bebidas en la mano y gafas de sol como si estuvieran posando para una revista. Mis padres se encontraban en sus sillas plegables de rayas, y el resto de la familia reía alrededor del asador. Antonia corrió hacia ellos, descalza y feliz, sin notar que algunos apenas levantaron la mano para saludarla. Yo avancé con nuestras maletas, sonreí por compromiso y me repetí que solo debía resistir el fin de semana. Esa noche, mientras los adultos jugaban cartas y los niños veían una película en la planta alta, me limité a escuchar. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles, cómo Fernanda se las arreglaba para poner cada conversación a girar en torno a sí misma, cómo mis padres asentían orgullosos ante sus historias, mientras conmigo apenas intercambiaban unas cuantas palabras. En un momento, mi madre aplaudió emocionada cuando Fernanda mencionó una gala de trabajo. «Estamos tan orgullosos de ti, hija. De verdad tienes tu vida encaminada». Eso me dolió más de lo que debería. Al día siguiente llevé a Antonia por un helado. Caminamos por el muelle, vimos a un mago callejero, se manchó las manos con chocolate, y yo dejé que pidiera un segundo cono. Estaba radiante. Cuando regresamos, todos estaban reunidos en la terraza. Fernanda, al centro, sostenía una cajita de terciopelo. Al verla, ya sabía que venía algo grande. Con una sonrisa ensayada, la abrió y mostró un diminuto par de zapatitos blancos. «Matías y yo tenemos una noticia», anunció. El aplauso comenzó incluso antes de que terminara la frase. «Estoy embarazada». Mi madre lloró de emoción. Mi padre la abrazó como si acabara de recibir un premio millonario. Y en cuestión de segundos, Fernanda volvió a ser la hija perfecta, ahora con un nieto en camino para coronarlo todo. Y yo, ahí mismo, me hice transparente. Quise pensar que alguien recordaría a Antonia, que alguien diría algo por ella. Pero no hubo nada. Ni un comentario, ni una mirada. Apenas una frase al pasar. Bueno, y Antonia será una gran prima. El resto de la tarde se convirtió en un torbellino, brindis, planes de baby shower, mi madre hablando sin parar de colores para la futura habitación del bebé, mi padre ofreciendo remodelar un cuarto entero para convertirlo en la primera habitación del nieto de verdad. Mientras tanto, nadie se percató de que Antonia tenía la bebida vacía desde hacía más de 20 minutos. Aquella noche, cuando el resto de la familia ya estaba dormida y la casa quedaba envuelta en un silencio casi absoluto, salí al balcón buscando aire. Necesitaba espacio para ordenar mis pensamientos, porque llevaba días sintiendo como algo dentro de mí se tensaba cada vez más. Me apoyé en la baranda de madera que daba al mar, ese sonido constante de las olas que solía tranquilizarme, pero que en ese momento solo amplificaba el nudo en mi pecho. Antonia dormía a mi lado, hecha un bultito bajo una manta ligera, con el rostro todavía rosado por el sol del día. Sus labios seguían pegajosos por los malvaviscos que había comido durante la fogata familiar. Tenía sus manos pequeñas agarrando una esquina de la manta, como si necesitara aferrarse a algo incluso dormida. La observé durante un buen rato, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. Mientras la miraba respirar con calma, lo entendí. Ya no podía permitir que la trataran como la sombra de alguien más. No podía dejar que creciera aceptando esas humillaciones como si fueran normales. No quería que su infancia estuviera marcada por la misma sensación de insuficiencia que cargué yo de niño. Esa noche tomé una decisión firme, una de esas que sabes que cambian el rumbo de todo, no iba a dejar que la familia siguiera haciéndole daño. No en su cumpleaños, no en vacaciones, no nunca más. Había llegado el momento de detener ese ciclo. Pero el verdadero quiebre llegó al día siguiente. La mañana amaneció despejada, con ese cielo azul que da ganas de creer que será un buen día. Todos estábamos preparándonos para la foto grupal que Fernanda había insistido en planear desde semanas antes. Era casi obsesiva con la estética, ropa coordinada en tonos blancos y azules, sonrisas amplias, orden perfecto. Antonia se puso su vestido amarillo con margaritas, ese que le encantaba porque, según ella, la hacía brillar más que el sol. Mientras caminábamos hacia las dunas, el fotógrafo contratado por mi tío ya estaba acomodando su cámara, dando instrucciones con profesionalismo.
Empezó sugiriendo una foto grande de toda la familia. Me pareció razonable. Colocamos a Antonia delante y yo puse mis manos sobre sus hombros, sintiendo cómo se relajaba un poco contra mí. Fue entonces cuando Fernanda avanzó un paso y abrió la boca sin pensar en nada más que en sí misma. En realidad, ¿podemos tomar primero una foto solo de la familia directa? Mamá, papá, yo, Matías, ya saben, la familia de sangre. Lo dijo como quien pide cambiar de lugar un florero, sin consideración, sin medir el impacto. Yo me quedé helado. No solo por su comentario, sino por la indiferencia con la que lo pronunció. Miré a mi madre esperando que interviniera, que dijera algo, que recordara que Antonia era su nieta. Pero ella simplemente bajó la mirada como si aquella exclusión fuera lo más natural del mundo. El fotógrafo, visiblemente incómodo, titubeó. Está bien, si ustedes prefieren así. Sentí un tirón suave en mi camisa. Papá, ¿por qué nos estamos moviendo? Preguntó Antonia con la inocencia que solo un niño puede tener. Me incliné hacia ella, tratando de no dejar que se me rompiera la voz. Quieren tomar una foto sin nosotros, cariño. No pasa nada. Pero yo soy familia, susurró. Esa frase me atravesó por dentro. Porque era cierto. Porque lo había sido desde el primer día. Y aún así ellos la trataban como si estuviera fuera de lugar, como si fuera una presencia opcional. Sentí que algo se resquebrajaba en lo más profundo de mi pecho. Me levanté, caminé hacia el fotógrafo y dije con calma, pero sin dudar. Terminamos aquí. Todos se giraron hacia mí. Fernanda puso los ojos en blanco. ¿Terminamos qué? Antonia y yo nos vamos. Pueden tomarse todas las fotos que quieran, pero será sin nosotros. Mi madre se levantó enseguida, con una mezcla de preocupación y reproche. Cristóbal, por favor, no hagas un escándalo. No estoy haciendo un escándalo, respondí. Estoy tomando una decisión, que es distinto. Fernanda bufó, molesta. Por favor, qué actitud tan infantil. Solté una risa corta, amarga, sin humor. ¿Infantil? Fernanda, excluiste a una niña de su cumpleaños, de una cena y ahora de una foto. Antonia tiene 8 años. ¿Quieres explicarme cuál es tu excusa? Esa vez sí quedó un silencio real. Pesado. Nadie abrió la boca. Nadie me defendió. Ni siquiera mi padre, que se quedó sentado mirando al piso como si no fuera parte del problema. Tomé a mi hija en brazos. Vámonos, pequeña. ¿Te apetecen unos panqueques? Ella asintió y apoyó su cabeza en mi hombro. Mientras caminábamos hacia el auto, escuché a Fernanda murmurar algo, probablemente despectivo. Pero ya no importaba. Por primera vez vi con claridad absoluta lo que esa familia realmente era para nosotros, una puerta cerrada disfrazada de bienvenida. Antonia permaneció en silencio durante todo el trayecto de vuelta. Se sentó en la parte trasera con las rodillas recogidas, los brazos rodeándolas y el rostro apoyado sobre ellas. Miraba por la ventana sin expresión. Ese silencio dolía más que cualquier reproche. Revisé el espejo retrovisor una y otra vez solo para asegurarme de que estuviera bien, aunque sabía que no lo estaba. Al llegar a casa, traté de animarla preparando su cena favorita, panqueques de banana con chispas de chocolate y crema batida en forma de sonrisa. Ella empujó el plato un poco con el tenedor y luego de varios minutos rompió a hablar. ¿Por qué Fernanda no me quiere? Sentí que se me desplomaba algo dentro. Había repetido mentalmente durante todo el viaje maneras adecuadas de explicarle la situación, pero ninguna servía cuando veía ese brillo triste en sus ojos. No es que no te quiera, respondí despacio. Es solo que a veces, no sabe tratar bien a las personas. Pero trata bien a Florencia. Y a todos los demás. Me limité a sentir. Sí. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú no has hecho absolutamente nada mal. Antonia levantó la mirada. Su voz era tan bajita que costaba escucharla. Creo que ya no quiero verlos. Y ahí supe que mi decisión había sido la correcta. Las semanas siguientes parecieron un desierto. No hubo llamadas. No hubo mensajes preguntando por nosotros. Ni siquiera un espero que estén bien. Ni de mis padres. Ni de Matías. Ni mucho menos de Fernanda. En mi familia, el silencio era la forma más efectiva de castigo. Te apartaban, te ignoraban, te borraban del mapa emocional. Y sí, dolía. Mucho más de lo que me gustaría admitir. Comencé a cuestionarme todo lo ocurrido. A preguntarme si había exagerado, si quizás debería haberme quedado en silencio para no complicarle la vida a Antonia. Pero mientras lidiaba con esas dudas, el restaurante también atravesaba un periodo complicado. Rodrigo, mi gerente, me advirtió que probablemente tendríamos que reducir horas del personal. Los proveedores estaban atrasados en algunos pagos, el horno industrial fallaba constantemente y el flujo de clientes había bajado porque el verano estaba terminando.
Eran pequeñas preocupaciones que, juntas, se convertían en una carga enorme. Una noche, después de cerrar, me quedé haciendo inventario. La sala estaba completamente a oscuras, con las sillas volteadas sobre las mesas, y el único sonido era el zumbido constante del refrigerador. Me senté en el buzz donde Antonia y yo solíamos almorzar los sábados. Abrí el libro de reservas, páginas enteras sin un solo nombre anotado. Y ahí se me vino todo encima. Lloré. No una lágrima tímida, sino un llanto profundo, desbordado, de esos que se sienten en el estómago y en la garganta. Lloré por la presión, por la soledad, por el cansancio, por la decepción, por tantos años intentando demostrarle algo a una familia que jamás hizo el esfuerzo de comprenderme. Lloré porque Antonia merecía algo mejor que ser relegada al fondo de las fotos. Lloré porque por fin entendí que yo mismo estaba permitiendo que nos trataran así. Cuando terminé de desahogarme, tomé mi teléfono con las manos todavía temblorosas. Abrí mis contactos y empecé a borrar nombres. Los que no llamaron. Los que no escribieron. Los que ni siquiera le enviaron un mensaje a mi hija en su cumpleaños. Y mientras eliminaba cada contacto, sentí que al fin comenzaba a recuperar algo que había perdido hacía años, el respeto por mí mismo y la certeza de que Antonia y yo estábamos mejor solos que mal acompañados. Borré de mi vida, uno por uno, a todos aquellos familiares que siempre tenían tiempo para felicitar a Fernanda en redes, pero jamás se molestaron en enviarle siquiera una tarjeta a Antonia cuando cumplía años. Mi primo, por ejemplo, había compartido la publicación de Fernanda sobre su embarazo, pero nunca tuvo una muestra mínima de afecto hacia mi hija. Fue el primero en desaparecer de mis contactos. Luego vino mi tío, ese que durante años prometió pasar a verme y que nunca encontró un hueco en su agenda. También quedó fuera. Y al final, cuando quedaba el número de mi madre en la pantalla, dudé apenas un instante. Solo uno. Después, lo eliminé. No expliqué nada de esto a Antonia. Simplemente permití que todo se acomodara por sí solo, dejando que la distancia con esa gente hablara por mí. Comencé a estar más presente con mi hija. No solo de cuerpo, sino realmente conectado. Escuchaba más, observaba más, trataba de comprender sus silencios. Todos los fines de semana la llevaba a la librería y dejaba que eligiera los libros que quisiera, sin límites ni peros. Los domingos los pasábamos como voluntarios en el refugio de animales, un espacio donde ella encontraba alegría inmediata entre ladridos, colas moviéndose y pequeños ronroneos asustados. Un día, mientras regresábamos a casa, nos sorprendió una tormenta repentina. En lugar de correr, nos quedamos bajo la lluvia, riéndonos como dos locos que habían decidido darle la espalda por un instante a la realidad. En esos momentos entendí que estaba depositando todo lo que tenía en construir para ella un lugar seguro, una vida estable donde pudiera crecer sin la sombra de mis heridas. Con el tiempo, algo dentro de mí empezó a sanar. Siempre dicen que tocar fondo puede ser un punto de impulso, y así fue. Ese otoño, el restaurante apareció en una pequeña reseña de una revista local. Una clienta frecuente había enviado un comentario sobre nuestro pesto hecho en casa y el ambiente cálido y familiar del lugar. Un fotógrafo pasó una tarde con nosotros, capturando imágenes de los rincones más acogedores del comedor. Antonia incluso salió en una de las fotos, sonriendo orgullosa con su delantal mientras sostenía una bandeja llena de pan con ajo. Para mi sorpresa, el artículo generó mucho más movimiento del que imaginaba. De pronto, gente nueva llenaba el restaurante todos los fines de semana. Personas del barrio, turistas e incluso un par de blogueros de comida. El boca a boca se volvió nuestra mejor publicidad. Los desayunos de fin de semana empezaron a agotarse, y pude volver a contratar al personal que meses antes había tenido miedo de despedir. Rodrigo, siempre con buen humor, sugirió que creáramos un plato inspirado en el artículo. Así nació el especial Antonia, tostadas francesas con fresas y una generosa porción de crema batida. Antonia se iluminaba cada vez que alguien lo pedía. Entonces, ocurrió algo inesperado. Era martes por la tarde. Estaba revisando las facturas del mes cuando mi teléfono, con un número desconocido, comenzó a sonar. Dudé un segundo en contestar, hasta que una corazonada me hizo deslizar el dedo. ¿Cristóbal? Preguntó una voz que reconocí de inmediato. Me quedé en silencio. Fernanda. Hola, respondí con un nudo en el estómago. Hacía más de 2 meses que no escuchaba su voz. Sé que las cosas se pusieron tensas después del viaje a la playa, comenzó a decir, tratando de sonar conciliadora. Pensé que, con el tiempo, podríamos hablar. ¿Hablar de qué? Pregunté sin rodeos. No sé, tal vez retomar el contacto. El mes que viene será mi baby shower, y pensé que tú y Antonia podrían venir. No respondí. Y antes de que pudiera terminar, agregó apresurada. Quería hacerlo en tu restaurante. Solté una risa incrédula. ¿En serio vienes con eso? No veo qué tiene de gracioso, dijo molesta.
Fernanda, has pasado meses sin dirigirnos la palabra, y ahora pretendes celebrar tu baby shower en el mismo lugar donde gritaste frente a todos. Fue un momento de frustración. ¿Ya lo superamos, no? No. Tú solo asumiste que podíamos saltarnos todo lo ocurrido. Hubo otro silencio incómodo, hasta que dijo algo que me dejó helado. Ya está pagado. Matías hizo el depósito esta mañana por la web y mamá envió las invitaciones. Ya no se puede cambiar. Me incorporé de golpe. ¿Reservaste sin consultarme? Confiaba en que entrarías en razón. No vas a obligar a una mujer embarazada a buscar otro lugar, ¿verdad? Ahí estaba, el tono arrogante, la certeza de que yo siempre sería su salvavidas disponible. Voy a reembolsar el pago, dije con frialdad. No lo harás, escupió. Claro que lo haré. Ya lo he hecho antes. Y no es venganza, Fernanda. Estoy cuidando mi tranquilidad. Colgué. 10 minutos más tarde, llegó el mensaje. Una captura de pantalla del grupo familiar del baby shower. Mi nombre aparecía entre todos, seguido de un solo comentario de ella. Se rehúsa a ayudarnos después de todo. Ahí supe lo que venía, los comentarios encubiertos, las quejas disfrazadas, las conversaciones en voz baja. Pero esta vez no me afectó. Yo ya no era el mismo de antes. Ahora tenía a Antonia. Tenía mi restaurante. Tenía clientes que nos trataban como familia mucho más de lo que mi sangre lo hizo jamás. Tenía algo más fuerte que el rencor, tenía control. Apagué el teléfono, preparé un café y salí al patio trasero. Antonia estaba allí, sentada sobre una manta con su cuaderno de dibujo. Inventaba personajes mitad princesa, mitad exploradora espacial, con botas de propulsión y coronas brillantes. Levantó la mirada, entornando los ojos por el sol. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que nunca, respondí, sentándome a su lado. Ese era el regalo de Antonia, no necesitaba explicaciones extensas. Le bastaba con sentir la presencia, la calma, la seguridad. Durante mucho tiempo traté de darle eso mientras lidiaba con el caos que traía mi familia. Ahora estaba dispuesto a dárselo sin tener que cargar con ellos. Pero antes, debía cerrar un par de asuntos. A la mañana siguiente llamé a Rodrigo a la oficina antes de que comenzara la hora del almuerzo. Cierra el restaurante el día 22, le dije abriendo el calendario. ¿Seguro? Es sábado y ya hay varias reservas, respondió sorprendido. Voy a cancelar cada una personalmente y les regalaré un postre por la molestia. Rodrigo se apoyó en el escritorio. ¿Qué ocurre? Lo miré directamente. Mi familia quiere hacer aquí un evento. Voy a dejar que crean que aún siguen con ese plan. Se quedó quieto un segundo, luego sonrió ampliamente. Eres un genio malvado, dijo, dándome una palmada en el hombro. El plan era sencillo, dejar que Fernanda caminara sola hacia la trampa. Durante las 2 semanas siguientes me concentré en planificar cada detalle con una precisión casi quirúrgica. No hubo nada teatral ni extravagante, solo pasos pequeños, discretos y perfectamente calculados para que nadie imaginara que yo estaba preparando algo más grande. Si alguien hubiera observado desde afuera, habría pensado que simplemente continuaba con mi rutina diaria, ocupado en las tareas habituales del restaurante y en los tiempos de Antonia. Pero internamente, cada movimiento respondía a un propósito muy claro. El primer paso fue dejar activo en la página del restaurante el anuncio del supuesto baby shower. Matías había hecho un depósito inicial, sí, pero nunca firmó un contrato. Lo hizo por el formulario general, igual que cualquier persona que solo consulta disponibilidad. Eso me ofrecía una ventaja enorme, un evento no firmado no existe más que como intención. Me aseguré de tener todo documentado, desde el correo donde confirmaba la recepción del monto hasta la aclaración profesional de que la fecha no quedaría asegurada sin el contrato formal. No hubo respuesta. Ni una línea. Esa indiferencia, para ser sincero, me ayudó, mientras él asumía que todo marchaba según su comodidad, yo iba avanzando en silencio. El segundo paso fue contactar a mi primo Benjamín. Él era la excepción dentro de mis vínculos familiares, la única persona que no había cortado relación conmigo después de lo ocurrido en la playa. Benjamín siempre fue distinto, más libre, más irreverente, y tal vez por eso, más auténtico. Trabajaba como editor de vídeo independiente, aparecía en reuniones familiares con camisetas de bandas que nadie reconocía y manejaba una motocicleta vieja que parecía sostenerse con esperanza y no con tornillos. Mi familia murmuraba sobre él, pero en el fondo lo querían más que a muchos de los que aparentaban ser correctos. Lo mejor era que él nunca compró la fachada de Fernanda. Me lo había dicho más de una vez, ella solo sonríe cuando necesita que alguien aplauda. Desde que éramos adolescentes la llamaba directora ejecutiva de las sonrisas falsas, y lo decía con una convicción tan precisa que incluso yo, que trataba de simplemente convivir con la situación, no podía evitar soltar una risa. Además, Benjamín me debía un favor desde hacía tiempo.
Cuando estuvo complicado económicamente, le conseguí un trabajo de catering en uno de mis eventos y él nunca lo olvidó. Cuando atendió la llamada, su respuesta fue exactamente lo que esperaba de él. Dime qué necesitas. Si quieres que aparezca allí fingiendo que tenemos un hijo secreto, estoy listo. Me reí de inmediato. No necesito drama, solo tu cámara, respondí. Eso es más fácil, dijo. ¿Y algo más? Le expliqué una parte del plan, lo suficiente para que entendiera la intención sin revelarle todo. No porque desconfiara de él, sino porque disfrutaría más la sorpresa si no conocía cada detalle. ¿Listo, Cristóbal? Estoy dentro, respondió. Y consigue a M. El tercer paso fue retomar algo que no hacía desde hacía más de un año, contactar a una periodista gastronómica. Cuando el restaurante recién comenzaba, yo enviaba comunicados a varios medios soñando con que algún día alguien escribiría algo sobre mi trabajo. Casi todos ignoraron mis correos, excepto Javiera Troncoso, que dirigía Bite and Breed, un blog gastronómico de tamaño medio con una comunidad fiel. Su reseña honesta y directa, sin adornos innecesarios, nos trajo un buen número de clientes cuando recién empezábamos. Su estilo me gustaba porque no hacía favores, si escribía algo bueno, era porque en verdad lo sentía. Le envié un mensaje corto, directo. Hola, Javiera. Ha pasado un tiempo. Si estás libre el 22, me gustaría invitarte a presenciar algo particular. No puedo explicar mucho todavía, pero te prometo que valdrá la pena. ¿Cristóbal? A los 6 minutos, me contestó. Ahora sí me dejaste intrigada. Estaré allí. Ese rápido interés me confirmó que estaba en la dirección correcta. Luego vino la parte logística, la parte que más tiempo consume pero que menos se nota cuando está bien ejecutada. Contacté amigos del rubro, floristas, pasteleros, una organizadora de eventos para la que había trabajado varias veces. Les conté una historia creíble, necesitaba recrear un baby shower sofisticado para un portafolio fotográfico. Ellos entendieron sin hacer preguntas, los favores entre colegas son una moneda frecuente en nuestro medio. Cada uno aportó lo que necesitaba. Flores perfectas, pasteles elegantes, decoraciones de apariencia costosa pero hechas para durar apenas lo suficiente. Les pedí que el montaje fuera impecable. Que todo luciera auténtico, delicado, digno de fotos para revistas de estilo. Y lo lograron, platos con bordes dorados, centros de mesa en tonos suaves, etiquetas con caligrafía fina, dulces espolvoreados con la precisión de un joyero. Sabía que Fernanda quedaría fascinada. Lo irónico era que todo aquello era una fachada vacía. Una escena sin alma. Exactamente lo que necesitaba. Incluso permití que ella eligiera los colores. Me envió con evidente superioridad un correo con 4 tableros de Pinterest, sugiriendo rosa dorado y verde salvia. Le respondí con un, por supuesto, impecablemente cortés. Mientras tanto, mis padres permanecían en silencio. No era un silencio neutral, era cómodo, conveniente. Un silencio que apoyaba indirectamente a Fernanda. No me sorprendía, pero sí me dolía. Aún así, ese dolor terminaba dándome más claridad. Si iban a elegir comodidad en lugar de justicia, yo también elegiría memoria en lugar de olvido. La noche anterior al evento, Antonia y yo nos sentamos en el piso del salón. Extendimos marcadores, tijeras y hojas de colores por todas partes. Le dije que preparábamos decoraciones para una sorpresa en el restaurante. Ella aceptó sin cuestionar nada, confiando en mí como siempre. Dibujamos corazones, escribimos frases grandes y coloridas, y ella añadió pequeños dibujos en los bordes, flores, estrellas, caritas sonrientes. Reímos mucho, más que en semanas. Esa pequeña rutina juntos, en silencio, en calma, me recordó lo esencial, todo lo que hacía era por ella. Cuando la acosté, me abrazó del cuello y susurró. Me gusta cuando somos solo nosotros. Me quedé a su lado unos minutos, escuchando cómo su respiración se hacía más tranquila a medida que caía en sueño profundo. Después salí con cuidado, fui a mi habitación y encendí la computadora. Allí subí un archivo que llevaba meses armando en silencio. Un vídeo de 3 minutos que reunía pequeños fragmentos donde Antonia aparecía esperando, ilusionada, sosteniendo una torta que nadie vino a compartir, acomodando servilletas con una dedicación que un niño de su edad no debería tener que demostrar. También incluí imágenes del día en la playa, su vestido de margaritas, su sonrisa apagándose mientras nos pedían que nos apartáramos de la foto grupal. Su mirada desconcertada. Mi mano firme en su hombro, como única ancla. Cerré el vídeo con una foto donde Antonia sostenía un dibujo, 3 figuras de palo, ella, yo y un corazón sobre nuestras cabezas. Lo titulé La niña invisible y lo dejé en privado. El día 22 llegué al restaurante antes del amanecer. Rodrigo estaba allí desde temprano, limpiando las copas con una concentración casi ceremonial. Para él, cada elemento del salón debía lucir impecable, para mí,
Esa meticulosidad era una tranquilidad. Benjamín llegó a las 9, cargando sus cámaras y un bolso lleno de cables. Comenzó a colocar trípodes pequeños en puntos estratégicos, lo suficientemente discretos como para que pasaran desapercibidos incluso por quienes estuvieran atentos. Sin necesidad de explicarlo, él entendió exactamente dónde debían ubicarse para capturar ángulos perfectos sin interrumpir la dinámica natural del evento. Una hora después apareció Javiera, notepad en mano, observándolo todo con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Esto parece algo grande», comentó mientras recorría el lugar con la mirada. «¿Qué debería estar esperando exactamente?» «Solo observa», le contesté con una sonrisa. A las 16 en punto, Fernanda cruzó la entrada. Era evidente que había dedicado tiempo a su apariencia, llevaba un vestido de maternidad marfil, ajustado con elegancia, su cabello caía en ondas suaves, y su expresión transmitía esa mezcla de orgullo y satisfacción que le encantaba proyectar. Matías venía detrás de ella, cargando una caja con recuerdos para los invitados, tratando de mantener el equilibrio sin hacer ruido. «Vaya», comentó ella, estudiando cada rincón. «Te esmeraste más de lo que pensé». «Claro», respondí. No quería que faltara nada. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Mis padres, tías, primos y un número considerable de conocidos. Cerca de 20 personas en total. El ambiente se llenó de conversaciones ligeras, música suave y el sonido habitual de copas chocando. La decoración, los colores y la luz hacían que el salón pareciera una escena cuidadosamente diseñada para una revista. Fernanda tomó asiento en una enorme silla acolchada con tul pastel, su trono, como si fuera la protagonista absoluta de un momento que ella consideraba memorable. Varias mujeres la rodearon de inmediato, elogiando su vestido, su brillo, su supuesto aire maternal tan natural. Ella sonreía con esa expresión calculada que la caracterizaba. Sin embargo, lo verdaderamente importante era invisible para ellos, cada centímetro de ese salón, cada flor, cada plato, cada luz, cada cámara, estaba bajo mi control. Ellos creían que estaban asistiendo a una celebración diseñada para ella, pero en realidad solo estaban ocupando una escena que jamás estuvo destinada a favorecerla. Hacia las 2:30 de la tarde, el ambiente estaba en su punto máximo, risas constantes, copas elevadas, pequeñas conversaciones cruzadas. El pastel había sido servido. Los regalos, cargados de lujo y exceso, se apilaban a los pies de Fernanda como si fueran trofeos cuidadosamente exhibidos, carriolas de alta gama, suscripciones de pañales ecológicos, mantas bordadas con iniciales. Ella estaba radiante, rodeada por un grupo de mujeres que la admiraban, mientras yo observaba a mis padres en un rincón, conversando entre ellos con absoluta tranquilidad, como si nada en el mundo pudiera perturbar ese escenario. Lo irónico, y lo más satisfactorio, era que ninguno de ellos tenía la más mínima idea de que ese momento, esa apariencia de perfección, no estaba diseñado para celebrarlos. Era el escenario de su propia revelación. Había un ambiente extraño ese día, una especie de satisfacción colectiva que giraba alrededor de Fernanda, como si verla allí, instalada en el centro de todo, fuera lo más natural del mundo. Su familia y algunos cercanos actuaban como si ella mereciera ese protagonismo indiscutible, como si todo el evento estuviera construido exclusivamente para rodearla de halagos. Mientras tanto, Antonia estaba arriba, segura y tranquila en mi oficina. Le había preparado un pequeño rincón para dibujar, hojas, plumones, una mesita plegable, algunos snacks y unos audífonos conectados a una de sus películas preferidas. No había necesidad de que presenciara nada de lo que estaba a punto de ocurrir. No aún. A las 2:47 exactas, caminé hacia la pequeña tarima ubicada al fondo del salón. Normalmente la usábamos para presentaciones musicales los fines de semana. Ese día sostenía un televisor montado, un micrófono y un portátil que había ocultado entre los cables. Di un golpecito suave al micrófono. «Buenas tardes», dije con una sonrisa cortés. «Lamento interrumpir por un momento». El murmullo general se apagó. Fernanda giró hacia mí, parpadeando como si no entendiera por qué alguien detenía su celebración. «¿Ya van a hacer los brindis?», preguntó. «Algo parecido», respondí, manteniendo el tono amable. En la esquina derecha distinguí a Benjamín, cámara en mano, grabando tal como acordamos. Respiré hondo. «Solo quiero aprovechar este instante para agradecerles que hayan venido y para decir, genuinamente, que ha sido un gusto recibirlos aquí». Algunas personas asentían, otras sonrieron, incluso hubo un par de aplausos aislados. Entonces añadí. «Pero antes de continuar, quisiera que veamos algo muy breve. Un pequeño vídeo, no dura más que unos minutos». Hice un gesto hacia la pantalla. Fernanda ladeó la cabeza. «¿Qué vídeo?». No respondí. Simplemente presioné una tecla en el portátil. La pantalla se iluminó y comenzó a sonar un piano suave. En la esquina superior aparecía una fecha, 12 de julio,
El cumpleaños número 8 de Antonia. La primera imagen mostraba a mi hija acomodándose el vestido especial que habíamos elegido ese día. Luego se grababa alisando la pancarta que había hecho con sus propias manos y recogiendo sus rizos con nerviosismo. La siguiente toma la mostraba sentada cerca de la puerta, mirando por la ventana mientras balanceaba las piernas. Después vinieron más imágenes, Antonia revisando la hora varias veces, observando el camino vacío, el pastel intacto sobre la mesa. Desde los altavoces se escuchó un sollozo suave, casi imperceptible. Era su voz, quebrada, diciendo, tal vez solo se retrasaron. El vídeo continuó con una foto del pastel entero, la vela rosada sin encender. Luego cambiaba abruptamente a la escena del viaje a la playa, una toma amplia del grupo reunido en la arena, todos vestidos con tonos claros, con Fernanda al centro como figura destacada. Y entonces sonó la frase, nítida. Bueno, ¿podemos tomar primero una con la familia inmediata? Mamá, papá, yo y Matías. La imagen hizo un corte al rostro confundido de Antonia. Luego se la veía alejándose conmigo de la playa, sosteniéndole la mano. La última escena era una fotografía, Antonia sentada sola en su litera, dibujando 3 figuras de palo, ella, yo y un corazón entre los dos. Después apareció un título en letras blancas. La niña invisible. Silencio absoluto. Ni música, ni voz en off. Solo el sonido del aire acondicionado llenando el vacío del salón. Regresé al micrófono. Algunos tal vez no se habían dado cuenta, empecé, manteniendo un tono sereno, de cuántas veces esta pequeña ha sido pasada por alto, ignorada, tratada como si no existiera. No solo una vez. No solo en su cumpleaños. Repetidamente. Mi mirada recorrió el lugar. Vi expresiones desconcertadas, otras avergonzadas, varias personas desviaron los ojos. Mi madre tenía la mano cubriendo la boca. Mi padre parecía paralizado. Antonia tiene 8 años, continué. Es inteligente, es amable, se esforzó haciendo invitaciones a mano y esperó en su vestido durante 3 horas. Nadie llegó. Nadie pidió disculpas. Miré a Fernanda. Parecía vacía, pálida, con los labios entreabiertos. Y después, seguí, nos pidieron que saliéramos de una foto por no ser familia inmediata, a pesar de que contribuimos al costo del lugar. Escuché como alguien aspiraba aire bruscamente. No necesitamos compasión, dije. Antonia no la necesita. Necesitábamos presencia. Necesitábamos reconocimiento. Y lo único que obtuvimos fue silencio. Me detuve, dejando que la frase pesara. Luego saqué un sobre del bolsillo y caminé hacia Fernanda. Ella frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu factura, respondí. Incluye el servicio de catering, el uso del salón, el personal y la producción audiovisual. Abrió el sobre. Sus cejas se alzaron. ¿Me estás cobrando? Te hice el favor de celebrar aquí. Te ayudé manteniendo la apariencia de que este evento era algo que se habían ganado, respondí con calma. Me pareció justo que asumieras los costos reales. Ella parpadeó varias veces. Cristóbal, no puedes hablar en serio. Somos familia. Asentí. Precisamente. Eso es lo que duele. Fernanda dejó caer el sobre la mesa. Eres increíblemente egoísta. Arruinaste mi baby shower solo para manipular a todos. No, contesté, sin alterar el tono. Lo hice para asegurarme de que mi hija nunca más sienta que debe ganarse el cariño de personas que debieron dárselo sin esfuerzo. Finalmente intervino Matías, con el ceño fruncido. Estás exagerando, hermano. Esto está fuera de lugar. Me giré hacia él. Pagaste un anticipo, no firmaste un contrato. Decidí mantener el evento porque respeté tu reserva, pero no tengo obligación legal de eximirte del costo total. Si quieren discutirlo, adelante. Tengo todo documentado. Fernanda explotó. Después de esto nadie va a querer volver a tu restaurante. ¿Crees que humillar a tu familia te va a beneficiar? Le sonreí con suavidad. Tal vez tengas razón, dije, mirando a los presentes. No espero que todos comprendan. No necesito que todos estén de acuerdo. Pero si una sola persona aquí decide ver a Antonia de otra manera, si una de ustedes elige no callarse la próxima vez, esa persona siempre será bienvenida en mi mesa. Y si no, pues este lugar será un poco más silencioso. Y estará bien. Bajé de la tarima. El silencio era tan intenso que casi dolía. Entonces, Benjamín comenzó a aplaudir. Despacio. Firme. Le siguió Javiera Troncoso, luego otros más. Cuando crucé la puerta hacia la cocina, la mitad del salón estaba ovacionando. La otra mitad miraba sus servilletas como si fueran lo único en el mundo. No me importaba. Antonia me esperaba arriba. Entré a la oficina. Ella levantó la mirada de su dibujo. ¿Terminaste?, preguntó. Sí, respondí.
Todo terminó. ¿Ya puedo bajar? En un momento, le aseguré. Solo tengo que ordenar unas cosas. Esa misma noche publiqué el vídeo en la página oficial del restaurante. Escribí. No todas las familias ofrecen amor por igual, pero algunas verdades necesitan ser contadas. Se volvió viral. En un día superó las 200,000 reproducciones. Los comentarios se llenaron de padres, docentes y desconocidos relatando experiencias de niños tratados como si fueran prescindibles. Las reservas del restaurante se dispararon. Tuvimos que empezar a hacer listas de espera. Muchas personas querían conocer a Antonia. Algunos le llevaron tarjetas, pequeños juguetes, notas de agradecimiento. ¿La familia? Mis padres aparecieron una semana después. No pasaron más allá de la entrada. Rodrigo, nuestro encargado, los detuvo con una frase amable pero firme. Solo con reserva. Los bloqueé. A Fernanda también. Tía Amelia envió un correo. Ni siquiera lo abrí. Ya no tenía nada más que decirles. Hay puentes que no se queman, simplemente se pudren. Y lo único posible es seguir caminando sin mirar atrás. Unos días después, Antonia y yo hicimos una escapada de fin de semana. No fue nada lujoso ni demasiado planificado. Elegí un pequeño alojamiento en un pueblo cercano, uno de esos lugares donde apenas hay señal y todo se mueve más despacio. Lo hice porque necesitábamos distancia, no un momento perfecto, solo un respiro. La cabaña era sencilla, una cama grande, una litera pequeña, una mesa de madera y una calefacción que hacía ruido cada vez que encendía. Antonia dejó su mochila en una esquina y sacó su cuaderno casi de inmediato. No dijo que estaba cansada ni que quería dormir, solo se sentó en el piso y comenzó a dibujar en silencio. Mientras preparaba algo de comer, noté que de vez en cuando me miraba de reojo. No con miedo ni inseguridad, sino como si todavía estuviera tratando de entender lo que había pasado en los días anteriores. ¿Quieres que vea lo que dibujaste? Le pregunté después de un rato. Me pasó el cuaderno sin mucha ceremonia. Entre varias páginas garabateadas había dibujos de montañas, animales y algunas casas. En una de las hojas aparecía un personaje con delantal y una espátula levantada como si fuera algo importante. ¿Ese soy yo? Pregunté. Antonia hizo un gesto de más o menos. Solo lo hice porque pensé en ti, dijo. No añadí nada. No era momento de convertirlo en una conversación profunda. Solo le revolví el cabello y seguimos con la noche. A la mañana siguiente salimos a caminar por un sendero del lugar. No era un paisaje de postal, solo un camino de tierra rodeado de árboles. Antonia coleccionó un par de hojas secas y me contó cosas pequeñas, que quería intentar cocinar conmigo algo distinto, que estaba pensando en cambiar la portada de su cuaderno, que la última película que vio le había gustado más de lo que esperaba. En ningún momento mencionó el restaurante ni lo ocurrido. Y yo tampoco. A veces el silencio es más útil que cualquier explicación. Mientras descansábamos en una roca, me miró con una seriedad que no suele tener a su edad. «Papá, ¿esto ya terminó?», preguntó. Pensé bien mi respuesta. Terminó lo que tenía que terminar, dije. Lo que viene ahora es solo lo nuestro. Ella no pareció necesitar más. Durante el resto del fin de semana hablamos de cosas normales, comida, amigos del colegio, dibujos, ideas para su habitación. Nada que ver con la familia ni con la discusión. Era evidente que ella había entendido más de lo que mostraba, pero también que estaba intentando avanzar a su manera. Cuando volvimos a casa el domingo, Antonia bajó del auto con su cuaderno apretado contra el pecho. En la entrada del edificio se detuvo y me tomó la mano. ¿Vamos a estar bien?, preguntó, muy bajito. Sí, le dije. Vamos a estar bien porque somos nosotros dos. Y con eso alcanza. Entramos, cerré la puerta, y lo que sentí no fue alivio dramático ni repentino, solo una calma simple, esa que aparece cuando finalmente dejas de esperar algo de personas que ya demostraron lo suficiente. A partir de ahí, la vida siguió. Sin grandes discursos, sin promesas solemnes. Solo con la decisión firme de que Antonia no volvería a ocupar el último lugar para nadie. Y eso, al menos para mí, era suficiente.